A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el siglo XVI, un cura dominico llamado Tomás de Berlanga y aposentado en Panamá fue designado para viajar al Perú y solucionar discrepancias entre los conquistadores españoles. Pero vientos y corrientes intensas desviaron la ruta del navío y avistó unas tierras rocosas de aspecto exótico y hostil. Años más tarde, fueron llamadas Islas Galápagos. Aquellas islas presentaban flora y animales nunca antes vistos, y con los años, otros navegantes, algunos también por accidente, llegaron a aquel lugar. Por lo alejadas y lo ricas, por lo exótico de su entorno, las islas se convirtieron en el sueño de los buhoneros y piratas, de aventureros de toda índole. Y un día llegó un científico, un joven apenas, que al verlas dijo que así debía haber sido el mundo en el primer día de su existencia, si ese día hubiera existido. Las islas, por su magia natural, por el profundo impacto, fueron conocidas también como Islas Encantadas. Hoy, aquel lugar lleno de magia y de historia, de vida y también de amenazas contra esa vida, es patrimonio natural de la humanidad y pertenece a nuestro país. Las Islas Galápagos fueron descubiertas para Occidente un día como hoy, 23 de febrero de 1535. Por su flora y por su fauna, por su historia, las Islas Galápagos son pertenencia soberana del Ecuador y un lugar sagrado en la memoria de todo el planeta. Las principales noticias del día. Titulares. Los estudiantes ecuatorianos no alcanzan los niveles mínimos de conocimientos. La Fiscalía imputará a Vivian Hernández por lavado de activos. El Consejo de Administración Legislativa resolvió enviar la proforma presupuestaria a la Comisión de Régimen Económico. En política internacional, Múnich 2. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, cómplices, vagos o burros. Rafael Ollarte, encargados. Ramiro Rivera, lea algo, señora Tamaint. Noticias del día. Los estudiantes ecuatorianos no alcanzan los niveles mínimos de conocimientos. El examen Ser Estudiante 2022-2023 implementado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, retrata la difícil situación que atraviesa el sistema educativo ecuatoriano, cuyas consecuencias recaen directamente sobre los estudiantes. El principal resultado, al que las autoridades educativas califican como preocupante, concluye que los estudiantes no alcanzan los niveles mínimos de conocimientos para aprobar la mayoría de materias de la malla curricular. Según el INEVAL, en el examen participaron 36.078 estudiantes de 1.084 escuelas y colegios fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales que debían conseguir una calificación de al menos 700 puntos para considerar que tienen los conocimientos suficientes para desenvolverse en el nivel educativo en el que fueron evaluados. En el periodo 2021-2022, los alumnos de educación elemental lograron 660 puntos frente a los 659 del periodo 2022-2023. Mientras que la nota de los estudiantes de educación media cayó 29 puntos al pasar de 690 a 661 entre los 2 años lectivos. Esta tendencia se repite en los estudiantes de bachillerato, quienes tampoco consiguieron las calificaciones mínimas, pese a que las notas obtenidas en los últimos años de secundaria son clave para la postulación a las universidades públicas. El ministro de Educación, Daniel Calderón, reconoce que los resultados arrojados por el examen Ser Estudiante eran previsibles y agrega que las estrategias que implementará el Ministerio de Educación en 2024 y 2025 servirán para cambiar esta realidad. Se refiere, por ejemplo, a la capacitación continua que recibirán los profesores, la creación del programa de comunidades educativas seguras y la implementación del nuevo currículo académicos que empezarán en el ciclo 2024-2025.
Sin embargo, el INEVAL cree que la reducción de la brecha digital, la mayor dotación de recursos educativos a las comunidades de las zonas rurales y la implementación de programas de contención emocional son otras de las políticas que requiere el sistema educativo de forma urgente para mejorar el entorno de los estudiantes. La Fiscalía imputará a Vivian Hernández por lavado de activos. Este viernes 23 de febrero a las 14 horas está previsto que se realice en Quito la audiencia de formulación de cargos en contra de la abogada Vivian Hernández, quien fuera abogada del expresidente Rafael Correa por el caso Sobornos. La diligencia se hará ante el juez José Sebastián Cornejo Aguiar de la Unidad de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado. La investigación en contra de Hernández es por un posible lavado de activos relacionado con la creación de empresas y esquemas societarios y jurídicos para, supuestamente, ocultar el origen de los recursos. Y más concretamente, según la tesis fiscal, este presunto lavado estaría relacionado con el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Cotopaxi en octubre de 2022 y cuyos celulares dieron paso al caso Metástasis. Junto a la abogada son investigadas otras 4 personas naturales y jurídicas. Ellos son Erika Matilde Carvajal Benalcázar, la compañía Asesoramiento Global Integral Abogados, ABBHVSA, el presidente de la firma Luis Carlos Ortiz Bonilla y la empresa Global Strategy Law BHCA. El Consejo de Administración Legislativa resolvió enviar la proforma presupuestaria a la Comisión de Régimen Económico. La Asamblea Nacional informó que el presidente Henry Kronfler remitirá a la Comisión de Régimen Económico la proforma del Presupuesto General del Estado 2024 y la programación presupuestaria cuatrianual 2024-2027. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa CAL en la sesión del 21 de febrero del 2024. El artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que a la Comisión le corresponde elaborar en el plazo de 10 días el informe respectivo sobre la proforma. Luego, este se pondrá a consideración del Pleno del Parlamento para que en un solo debate con la mayoría absoluta de sus miembros apruebe u observe dicho informe en el plazo de 30 días desde su recepción. Esa norma también indica que si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la función ejecutiva, es decir, tal como fue enviada por el Ministerio de Finanzas. Las observaciones que haga la Asamblea Nacional serán solo por sectores de ingresos y gastos sin alterar el monto global de la proforma. En caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea Nacional, la función ejecutiva en el plazo de 10 días podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional o ratificarse en su propuesta original. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Daniel Frías, candidato a defensor público. Habló sobre el concurso para la elección del defensor público. Escuchemos qué es lo que dijo. Logré a través de méritos y en los exámenes orales y prácticos escritos obtener la mejor puntuación. Sin embargo, espero y aspiro que el Consejo de Participación Ciudadana actúe en derecho. El Consejo de Participación Ciudadana tiene una orden de un juez ya de última instancia, como lo he repetido varias veces, que no solamente les prohíbe detener el concurso, sino que hasta los multa por cada día de demora de concurso. La verdad que es insoportable e indignante que un concurso que debe haber demorado máximo 4 meses, exagerado 6, vamos 2 años 7 meses, solo por acciones de protección. Entonces yo estoy seguro que el Consejo de Participación Ciudadana hará lo correcto, confío en la seguridad jurídica del país, ya no solamente por este concurso, da igual, porque falta una paz de impugnación, a lo mejor yo no paso la paz de impugnación, a lo mejor sube el tercero, el cuarto o el quinto, da lo mismo, pero es necesario que las autoridades le devuelvan a la ciudadanía la seguridad jurídica. El Consejo de Participación Ciudadana informó de esta nueva acción de protección, pero la actitud ahí más bien parece de haber bajado los brazos. O sea, no estamos viendo que se interpongan recursos ni que digan, no, pues seguimos adelante con el proceso. El concurso y el proceso no depende del Consejo de Participación Ciudadana, depende de los comisionados.
Los comisionados nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana son quienes tienen que avanzar o no. Y tanto es así, que parece, es de replay. Como ya se pronunciaron en el sentido de que hay una sentencia que cumplir, ayer en la noche le presenta una denuncia penal Ángel Torres, el actual defensor público, a los comisionados, a los miembros de la Comisión Ciudadana y de las 5 funciones del Estado. Denuncia penal para amedrentar. Es ya sin límites. ¿Apelando a qué? ¿Cuál es la razón de la denuncia penal? Fue presentada ayer en la noche, difundida en la noche, ni siquiera tenemos conocimiento de qué es. Obviamente es un acto de amedrentamiento y yo confío en la justicia. Si no confiase en la justicia no estaría haciendo lo que hago. ¿Por qué el doctor Torres hace todas estas cosas que usted relata? Él actualmente es el encargado de la Defensoría Pública y llevaba algunos años que está a cargo de eso. ¿Cuál es su agenda? Sé que ha enviado una terna para el vocal del Consejo de la Judicatura que entendería que es el mayor interés de él. Esa terna del Consejo de la Judicatura está integrada por 3 personas, tengo entendido, afines al correísmo, y esta terna ha sido enviada. No sé, desconozco si ese es el apuro y esa es la dilatación que quiere, por si acaso devuelven la terna, por si acaso pasa algo, dejar puesta una agenda para una corriente política específica, o no sé si considera que es su única fuente de trabajo y le está peleando con dientes y uñas porque se queda sin trabajo, no lo sé. Pero estamos entonces dependiendo de otras variables. Y esto no debería ser del interés de los comisionados. Así es, yo espero y aspiro que los comisionados, que son quienes realmente tienen que llevar el concurso a su parte final, actúen de la misma manera que actúan los comisionados de la Contraloría General del Estado. Ellos tomaron una decisión fuerte, y es que contra toda presión y contra todo viento y marea, culminaron con poner un Contralor General del Estado. Esa comisión hizo lo correcto y tenemos Contralor. Yo creo, sin perjuicio de que sea yo o quien Dios disponga que quede en el cargo, que deben actuar con fuerza y con la fuerza que les da la razón. Bueno, estamos conversando a las 7 de la mañana con 34 minutos con el doctor Daniel Frías, mejor puntuado en el concurso para defensor público. Doctor Frías, el que le sigue en el listado es el ex juez nacional Byron Guillén. Él dejó de ser juez hace algunas semanas nada más. Él tiene 83 puntos. El doctor Guillén ha sido mencionado en el caso Metástasis. Entonces esto levanta muchas suspicacias, ¿no es cierto? ¿Cree usted que tiene relación con que el doctor Guillén esté segundo en la lista y que, bueno, espera que algo suceda con usted y ser el defensor público? Bueno, por decirlo menos, ¿no? Sí, bueno, como usted bien lo ha mencionado, falta una etapa de impugnación. En esta etapa de impugnación se presentarán los ciudadanos a decir esto o aquello sobre el doctor Guillén, sobre mí y sobre todos los que hemos pasado, hemos llegado a la parte final. Yo lo dejo más bien efectivamente a criterio de que si en el momento de las impugnaciones esta vinculación al caso Metástasis a él afecta o a cualquier otro funcionario, le afecta a cualquier situación, es lo que justamente establece el órgano de control. Justamente para eso está establecido una cadena de procesos para que pueda llegar el mejor. Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, en Radio Sucesos hizo un análisis de la proforma presupuestaria 2024. Veamos la nota. Creo que el gobierno tiene la potestad de hacer un ajuste al 15% en el caso del IVA. Eso le va a generar recursos por cerca de 1,000 millones en un año calendario. Para lo que queda del año, obviamente no van a entrar los 1,000, porque esto aplicaría por menos meses, pero probablemente sea cercano a los 800 millones, que es una cifra que le va a ayudar a salir de todo el problema. Recuerde que tenemos para este año, según el propio presupuesto enviado, 4.800 millones de dólares de déficit, y hay más de 4,000 millones en atrasos. Estamos hablando de una cifra significativa, donde creo yo no hay mucho espacio de maniobra para que opten por un esquema de un punto en el IVA y no de los 3 adicionales. Y adicionalmente va a estar atado a cuál va a ser la decisión de las propuestas de la Asamblea. La Asamblea no tiene iniciativa económica, sin embargo,
es la que propone la contribución de bancos, de cooperativas, de empresas, etcétera, que son temas que habrá que ver cuál es la decisión final que adopte el gobierno, porque el día de mañana, si es que se acoge a estos incrementos de recursos, puede haber una denuncia, más que denuncia, una, una, una posición de algún sector que demande la inconstitucionalidad de esta decisión, pero no me quiero adelantar, eso habrá que ver qué ocurre, pero sí, la respuesta es, debería optar por un ajuste de 3 puntos más. Ahora, lo que pasó ayer, digamos que fue un raro manejo comunicacional y quizás político. Se entendería que empiece con el 15 y que a lo mejor en la época de campaña electoral, si el presidente va a ser candidato, lo baje al 13 y entonces nos hace sentir como que nos está ayudando un poco, digámoslo así. Lo contrario, no se entiende mucho lo que pasó el día de ayer. Pero en todo caso, el IVA va a subir desde el mes de abril, como lo ha dicho el gobierno, cuando ya sea publicado en registro oficial, que esto será a mediados de marzo, tendrá que regir desde abril, pero aparte de eso hay otras medidas, este impuesto a los bancos, a las utilidades y la posibilidad de ingresar, incrementar el impuesto a la salida de divisas. Con, es, con este paquete de medidas aprobadas por la Asamblea, ¿será suficiente para salir de la crisis? Bueno, hay temas que son temporales y hay otros que son permanentes. En el caso del IVA sería permanente, pero el caso de las contribuciones que usted hace referencia, así como el aporte que tienen que hacer o el pago que tienen que hacer las compañías de telefonía celular para seguir operando en el país, así como la amnistía tributaria que también está estimado entre 500 y 600 millones de dólares que pueda rendir, el tema de la retención, es decir, si sumamos todo eso, ya se hace una cifra más significativa, pero en la proforma de presupuesto que enviaron no consta lo que todavía no está aprobado. Por decirle, el ingreso que está ahí no incluye un ajuste al IVA todavía, porque ese tema todavía no está aprobado. El rato que eso se apruebe, el déficit se va a reducir. Pero también en las necesidades de financiamiento no están los atrasos, o no están todos los atrasos, lo cual hace que vaya a aumentar. Pero en la práctica, Milton, ya por un poco de experiencia en estos temas, la propuesta de presupuesto enviada y que se apruebe va a ser muy distinta a la ejecutada, porque es lo que ha pasado en las últimas fechas, en los últimos años, y me da la impresión que en esta oportunidad se va a repetir lo que ya ha ocurrido en los últimos 3 años. Recuerde usted que los presupuestos de los últimos 3 años han sido aprobados por el Ministerio de la Ley. Entonces, a ratos me parece que nos estamos preocupando bastante de la proforma, cuando en la práctica la ejecución del presupuesto normalmente es bastante diferente a lo que se aprueba de manera original. En Impacto Informativo, Renato Correa, vocero de Ban Ecuador, habla sobre los préstamos para jóvenes emprendedores. Escuchemos qué es lo que dice. Así es, Ban Ecuador el día de hoy trae muy buenas noticias para nuestros jóvenes profesionales, nuestros jóvenes que hayan culminado una carrera universitaria. Ban Ecuador, alineado a las políticas del gobierno nacional del señor presidente Daniel Noboa, pone a disposición del público joven el crédito de nombre Joven Emprende Ahora. Este crédito, el público objetivo está de entre los 22 a 29 años de edad. Importante mencionar que no se requiere experiencia crediticia en el sistema financiero nacional. Nosotros hemos hecho el análisis y mucho de nuestro público objetivo cuando termina sus carreras universitarias, lo que buscan es que les incentivemos. Ban Ecuador hoy va a buscar un incentivo financiero para que ellos puedan cumplir las ideas de negocio que tienen después de haber culminado sus carreras universitarias. Bueno, esa es una precisión fundamental, ¿no? Esto es para quienes tengan título universitario. Así es, Edgar. Este es un crédito puntual para un público de 22 a 29, que sería la edad promedio cuando terminan pues su carrera universitaria. Debe estar el título
registrado en la página de la Secretaría de Educación Superior por la CENESID. Sin embargo, nosotros también tenemos un amplio productos de crédito para que puedan acceder el resto de personas que no cumplen quizá este perfil y que también son personas jóvenes. Se preguntarán. Claro, los que recién están saliendo de la educación secundaria, ¿no? Y que de pronto tienen aspiración a los emprendimientos. Por supuesto, nosotros tenemos una cartera fuerte también de créditos normales, de microcrédito, créditos comerciales y créditos de consumo al segmento joven. Sin cumplir estas condiciones específicas, pueden acceder sin ningún inconveniente a las líneas normales de Banecuador. Puntualmente, poniendo en conocimiento también a la ciudadanía, a los jóvenes que nos están escuchando, también a los padres de familia que nos están escuchando, para que de alguna forma les puedan canalizar esta información, les puedan informar a sus hijos que el día de hoy, pues Banecuador trae esta línea de crédito en condiciones muy preferenciales. Realmente este es un público de atención prioritaria. El banco ha considerado que es un segmento prioritario justamente porque luego de terminar la carrera universitaria, lamentablemente no es que el joven de inmediato consigue un empleo. Normalmente, evidenciando también pues las referencias, un joven aproximadamente para conseguir un empleo adecuado, un empleo que conlleve 40 horas a la semana, se demora aproximadamente luego de salir de la universidad entre 3 a 6 meses aproximadamente. Por eso... Bueno, y eso en el mejor de los casos, ¿no? Ahora, ¿qué tan preferente es este crédito? ¿Cuáles son los montos que se están ofreciendo para los jóvenes universitarios y la tasa de interés? Así como el tiempo en que se deberán pagar los créditos, ¿no? Claro, el monto de este crédito es de $500 a $3,000 sin garantía. Esto hay que nosotros puntualizar pues a la gente que nos está escuchando, un monto considerable sin garantía. Ustedes saben que la banca tradicional, las cooperativas, les piden dos temas muy puntuales, que es contar con una garantía y tener experiencia crediticia. Hoy Banecuador no te pide una garantía de 500 a 3,000 y tampoco experiencia crediticia. Por otro lado, de 3,001 a $5,000, obligatoriamente una garantía personal. Pero hasta $5,000 entonces es el monto máximo. El monto máximo es de hasta $5,000. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Múnich II. En 1938, el Tercer Reich, bajo la conducción de su Führer Adolf Hitler, hizo sonar los sables con sus reclamos de maltratos a las minorías de alemanes que habían quedado separados de la patria alemana por el Tratado de Versalles, al crear estados sin consideración a unas realidades étnicas evidentes. Así, al crearse una Checoslovaquia artificiosa, se consagró la separación de los alemanes sudetes del resto del Reich, obligándolos a vivir en medio de la discriminación cultural, lingüística y hasta étnica impuesta por la mayoría eslava dominante en el nuevo país, que integraba a checos y eslovacos, pero discriminaba a los alemanes étnicos. Proclamaba a los cuatro vientos la hábil propaganda del doctor Goebbels. Con variación de alguna coma, este es el mismo argumento que hoy esgrime Putin, el impulsor del Segundo Imperio Ruso, para justificar sus agresiones, primero contra Georgia en el año 2008, forzando militarmente a la creación de 2 territorios arrancados a Georgia a cuenta de unas minorías rusas maltratadas y discriminadas por el gobierno georgiano, para luego, vista la prácticamente inexistente reacción de la Unión Europea o de Estados Unidos, usar el mismo expediente para la anexión en 2014 de la Crimea ucraniana y el aliento a grupos separatistas prorrusos en el Donbass, la zona repoblada por rusos étnicos
tras el genocidio de Stalin contra Ucrania entre 1932 y 34, en el que se estima perecen unos 8 millones de seres humanos en lo que será conocido en adelante como el Holodomor, el genocidio del hambre. Las demandas de Hitler despiertan alarmas por un nuevo conflicto europeo apenas a 20 años de concluida la Primera Guerra Mundial, entre los vencedores, valedores, además de la seguridad e integridad de Checoslovaquia y sus fronteras. Con los buenos oficios, nada menos que de Mussolini, se reúnen en Múnich el referido duque, el primer ministro británico Chamberlain y el primer ministro francés Daladier, con el ofendido anfitrión, el Führer alemán, para buscar una solución que evite el inminente conflicto. El resultante Pacto de Múnich obligará a Checoslovaquia, que ni siquiera es invitada a la reunión, a la cesión de la región de los Sudetes al Tercer Reich, perdiendo en el proceso la clave de una posible resistencia armada ante las pretensiones alemanas. En menos de un año, por diversos mecanismos, el Reich terminaría por devorar a Checoslovaquia. Chamberlain, al llegar al Reino Unido enarbolando los documentos firmados en Múnich, anunció eufórico que traía la paz de nuestro tiempo a su país. En septiembre del año siguiente, la famosa paz quedaría en el basurero de la historia ante la agresión alemana a Polonia, tras fracasar en otro intento de chantaje con las minorías alemanas perseguidas, ahora en Polonia. El ataque precipitaría la Segunda Guerra Mundial con su aterrador saldo de víctimas. Winston Churchill, quien sucederá al débil Chamberlain, acuñará una de sus frases más memorables. Si aceptas la humillación para evitar la guerra, recibirás la humillación y también la guerra. El intento por apaciguar a un tirano se constituyó en una vergonzosa traición a quienes habían confiado en Francia y Gran Bretaña para resistir en primera línea las ambiciones y apetitos de quienes, sin que las opiniones ajenas les importasen en nada y los tratados y compromisos menos aún, se hallaban dispuestos a sumir al mundo en una guerra terrible. Al parecer, la lección nacida del Pacto de Múnich o no ha sido asimilada o ya se la olvidó, y Europa está dispuesta de nuevo a traicionar a quienes han dado la cara en la lucha por su país y de paso en la defensa de una Europa que, hipnotizada por la capacidad de engaño de un nuevo dictador y demagogo, se quedó arriba del cerramiento viendo la pelea entre el matón del barrio con un vecino que decidió defenderse. La Conferencia de Seguridad Europea que se celebró esta semana en Múnich ha dejado una sensación de déjà vu, del recuerdo de algo que ya ocurrió antes. Dos tiranos, alemán el uno, ruso el otro, separados por casi un siglo, decididos a implementar sus planes inflados de destino histórico en los que ambos pretendían ser el referente del futuro y que se los reconozca como poco menos que los refundadores de sus pueblos. Ominoso el que la conferencia se haya celebrado justamente en medio de tres acontecimientos que se dieron casi simultáneamente, como fueron en orden de ocurrencia, las alarmantes declaraciones del expresidente y hoy, pese a las evidencias de sus abusos y delitos, prácticamente ya el candidato presidencial para noviembre por el Partido Republicano, anunciando en efecto la salida de los Estados Unidos de la OTAN al expresar que alentaría a Rusia y a Putin a hacerle lo que le diera la gana a cualquier país aliado dentro de la Alianza Atlántica que no alcanzara a cubrir el porcentaje del 2% del PIB para destinarlo a la defensa. En una muy sui generis concepción de lo que la palabra alianza significa,
Trump se limita, al parecer, a su único referente intelectual aplicable a este escenario, que sería el de un inquilino moroso en el pago de sus cuotas de mantenimiento comunales en alguno de los inmuebles de su tambaleante imperio inmobiliario, al que se debe poner en la calle con la colaboración de algún sheriff de ser necesario. La bastante realista posibilidad de un regreso triunfal al poder, los aliados europeos no han tardado en comprender el alcance de una declaración de la que probablemente el propio Trump, en sus limitadas capacidades de hombre de Estado, no la entiende. Reducir a un asunto de juzgado de inquilinato un problema de la trascendencia del plantado ubica, si alguna duda quedaba, a Trump en su nivel, y este, en lo ético y en lo intelectual, queda expuesto aterradoramente. Europa cayó en cuenta que, a futuro, está librada a sus recursos para la defensa de sus intereses en el caso de que las ambiciones imperiales de Putin, tras dar cuenta de Ucrania, se extiendan hacia Europa Oriental, asunto perfectamente dentro de lo posible si nos atenemos a las declaraciones que el propio Putin hiciera poco antes de su agresión a Ucrania, como condiciones para supuestamente no atacar. Exigía nada menos que la salida de la OTAN de los países que habían sido parte del Imperio Soviético como miembros del Pacto de Varsovia, para que quedaran a merced de sus apetitos por el temor de no poder defenderse del referido matón del barrio. Ante la abrumadora superioridad nuclear rusa, Europa quedaría expuesta a los chantajes de Putin, como ya lo estuvo con su dependencia del gas ruso. Los muy limitados recursos nucleares franceses o británicos no son rivales ni de cerca de las capacidades nucleares rusas, y mucho tiempo y recursos tendrían que destinarse para equiparar esas diferencias. El segundo evento ha sido la caída, por falta de municiones y armas, de las ruinas de Avdiivka, una ciudad ucraniana, ante el abrumador e incesante ataque ruso. Ucrania, en efecto, tras jugarse su existencia confiada en un apoyo militar una y otra vez anunciado, pero concretado en cuentagotas, se ha estrellado contra un muro insuperable: los números. Solo la tecnología permite superarlos y esta le fue negada. Los aviones modernos nunca llegaron y los tanques recibidos son una gota en el mar. Y el tercer evento, adecuadamente, fue un funeral. El largo asesinato de Navalny dejó despejada cualquier duda que quedara del talante moral del dueño del Kremlin. Que la viuda de Navalny se volviera personaje clave y protagonista de la conferencia resulta del todo decidor. Que el recuerdo de ese otro Múnich, el de 1938, se reavive y sirva para que no se repita la solución de aplacar al tirano. Eso no es posible. Ceder al chantaje es abrir la puerta a otro y a otro más. Poner el límite es la única opción si se pretende ser libre. Es una decisión trascendental. Muchas gracias. Editorial. Cómplices vagos o burros. Roberto Aguilar, El Expreso. Vicente Tayano sobre el proyecto de reformas al Código Penal. Este es, dijo, el debate más importante que nace del seno de la Asamblea Nacional durante este periodo legislativo. Palabras grandes para discursos insulsos. Lo cierto es que en la sesión decisiva de la Comisión de Justicia, de la que él forma parte, el día en que tendría lugar el debate final sobre el proyecto de reformas y su votación antes de remitirlo al Pleno, el grandilocuente y jactancioso Vicente Tayano no asistió. En su lugar delegó a la asambleísta alterna de su asambleísta alterna, que es una estudiante de Derecho de 21 años. Así de importante es, para él, el más importante de los debates importantes.
Entre otras barbaridades, el proyecto de reformas abre las puertas a la impunidad de Rafael Correa y otros delincuentes sentenciados, y permite a los políticos, operadores del narco incluidos, meter las narices en los expedientes reservados de la Fiscalía. Y así, con esas perlas, se aprobó por unanimidad. Todavía le queda a Tayano suficiente jeta para quejarse, que la aparición de sus artículos fue, dice, una maniobra del presidente de la comisión, el correísta Fernando Cedeño. Nos dieron gato por liebre, le pone color a su cuidario Otto Vera y exige una investigación sobre cómo se insertaron esos articulados que jamás fueron debatidos. Los acompaña en la indignación otra integrante de la comisión que tampoco hizo sus deberes, la oficialista María Fernanda Araujo. En un comunicado escrito con un español de aperro, se declara sorprendida de que en el informe que llegó al Pleno hayan aparecido otros artículos que no fueron debatidos en la comisión. Gravísimo. ¿Falsificó Cedeño el informe? Nada de eso. Él y su partido se limitaron a manejar los artículos polémicos con toda la reserva que pudieron, y a esperar la complicidad de los otros miembros de la comisión, o a confiar en que sean tan vagos, tan irresponsables y o tan pendejos como para no leer las reformas o no entenderlas. Y así fue. Apostar por la vagancia, la irresponsabilidad y la pendejez galopante de los asambleístas es ganancia segura. El tema de la impunidad para Correa, por ejemplo, fue presentado ante la comisión el 19 de enero por José Agualzaca. Dijo el correísta en esa ocasión que proponía 2 causales nuevas para el recurso de revisión, no especificó cuáles, y que las mandaba por escrito. Nadie hizo preguntas ni se volvió a tocar el asunto. El 9 de febrero, Cedeño hizo un resumen de las reformas, omitiendo cuidadosamente los temas espinosos, y ordenó al secretario que leyera el texto, cosa que hizo sin que nadie le pusiera la menor atención, y abrió el debate. Afanosa la alterna de la alterna, sugirió una serie de cambios insustanciales. Luego votaron todos a favor. Ahora dice la oficialista Araujo que el artículo de la impunidad lo añadieron después. No, se lo leyeron en la oreja y lo proyectaron por escrito en la pantalla que tenía delante de los ojos. Otra cosa es que no atendiera o no entendiera un carajo. Y dicen los socialcristianos que ese y otros artículos no se debatieron. Es cierto, no se debatieron porque ellos no quisieron. ¿No es sospechoso? Ninguno de ellos. Ni Tayano ni Roberto Cerda, que asistió tampoco el día decisivo, ellos mandaron a sus alternas. La conclusión obvia es la siguiente: si fueron capaces de entregar la Comisión de Justicia al partido de la impunidad, era precisamente para esto. Y si ahora se hacen los dignos, es porque se les encontró con las manos en la masa. Pinches güeyes. Roberto Aguilar, El Expreso. Encargados, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. El sistema de concursos para designar a distintos funcionarios es, salvo notorias y notables excepciones, un estrepitoso fracaso que transformó la tal meritocracia en la llenada de papeles demostrando poseer una serie de títulos de grado y posgrado que a veces dicen muy poco o haber ejercido diversas funciones públicas previas, y con la toma de pruebas escolares escritas y largas exposiciones verbales, al que se suma un sistema de impugnación ciudadana convertido en cualquier cosa, gente con dudosos antecedentes que no son cuestionados y otros que lo son con notorios afanes de revancha personal. Pero la cosa no se queda ahí. Al resultado de esos concursos se suman su costo y demora, lo que hace que múltiples órganos del poder público se encuentren en manos de encargados, subrogantes y prorrogados, encima con normas insuficientes. Lo mismo ocurre con investiduras que no dependen propiamente de un concurso, sino de un sistema de designación con fase de impugnación ciudadana, como ocurre con los nombrados por ternas, procurador y consejo de la judicatura. El caso del Consejo de la Judicatura es clamoroso. Como su presidente nato es el resultante de la terna de la Corte Nacional de Justicia, tuvimos una titular por descarte, habiéndose descalificado a los 2 primeros de la lista. Se la nombró a falta de otros. Ahora tenemos un presidente por rebote,
Como la titular de la judicatura no tenía reemplazo, pues los 2 de la terna fueron descalificados, de la terna de la fiscalía se tomó al tercero, el que no era ni titular ni suplente de esa vocalía, para reemplazar al presidente. Por una gracia de ese consejo se desbarató a la Corte Nacional, y como la Corte Constitucional, para variar, tardó en declarar la inconstitucional, el desorden de los periodos de sus jueces hace que hoy haya menos titulares que con jueces y encargados, por lo que no pudieron nombrar presidente, y como el concurso de Corte Nacional se declaró nulo, así de bien hay que hacer otro. Es decir, para las calendas griegas. Del Consejo y del Tribunal Electoral, ni hablar. Para ese gastadero de tiempo y dinero que además no garantiza nada, preferible una designación directa en que los nominadores al menos deban dar la cara por ese nombramiento. Por acá tuvimos uno que por una década nombraba todo, pero que nunca se hizo cargo de las designaciones porque provenían de un concurso. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Lea algo, señora Atamaint. Ramiro Rivera, El Comercio. Los parecidos entre el prófugo de la justicia, el señor Correa, con la señora Atamaint son inconfundibles, que añadidos serían una misma cosa. El uno, desde el ejercicio del poder omnímodo, judicializó las opiniones. Recordemos las demandas contra la revista Vistazo y el periodista Emilio Palacio, la torpeza de penalizar una opinión sobre asuntos públicos que mereció sentencias de la Corte Constitucional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al parecer, Diana Atamaint todavía no comprende su contenido. La denominada Ley Orgánica de Elecciones o Código de la Democracia, que formó parte del andamiaje jurídico del autoritarismo para la hegemonía política, sigue intacto, facilitando la sobrerepresentación del movimiento del caudillo fugitivo y la persecución a los periodistas de opinión. Roberto Aguilar, comunicador brillante, agudo y frontal, ha sido denunciado por la señora Atamaint ante el Tribunal Contencioso Electoral, dizque por violencia política de género, que la denigra con estereotipos de género. La opinión crítica no es por su condición de mujer, por indígena o por envolverse con un atuendo indígena. Lo es porque en su desempeño público denigra la función que ejerce e ignora elementales deberes que le imponen las reglas y la ética pública. La dama es parte de la escolta política del caudillo, quien estaría presionando a más de un juez del Tribunal Contencioso Electoral para que castiguen a Roberto Aguilar. La denuncia es por demás atontada, irrelevante y sin sentido. Hace 60 años, o sea en 1964, la Suprema Corte de los Estados Unidos en la sentencia New York Times versus Sullivan dijo: la discusión sobre asuntos públicos ha de ser desinhibida, consciente y amplia, de manera que la misma bien puede conllevar críticas vehementes o casuísticas, así como ataques incisivos que resultan poco gratos para el gobierno y para quienes desempeñan funciones públicas. Fin de la cita. Hay un sinnúmero de sentencias y precedentes de los tribunales constitucionales y de los derechos humanos. Atamaint debería aprovechar algo de tiempo en sus numerosos viajes para que lea algo acerca de la protección que el ordenamiento constitucional dispensa a la opinión acerca de asuntos públicos. Leer es gratis, no hay tarifas para quien lee ni deja dividendos, salvo la satisfacción de aprender algo. Ramiro Rivera, El Comercio. Noticias internacionales. 9 meses de obras para dar a luz al baldaquino de Bernini. Ha comenzado en el Vaticano la restauración del baldaquino sobre el altar mayor de la Basílica de San Pedro, considerado como una de las obras de arte multimaterial más intrincadas. El baldaquino, que ronda los 29 metros de altura, fue encargado por el Papa Urbano VIII al arquitecto barroco Gian Lorenzo Bernini en la década de 1620. L'intervento è un intervento di restauro prodromico a una conservazione che speriamo per altri 200 anni, ma di fatto l'ultimo grande restauro è stato fatto 250 anni fa.
El baldaquino, realizado con mármol, bronce, hierro, madera y oro, es una obra colosal. Su restauración, que costará unos 700.000 euros y está financiada íntegramente por los Caballeros de Colón, una organización católica con sede en Estados Unidos, terminará a finales del próximo mes de noviembre. Nueva pelea entre migrantes y policías en Nueva York. En este video publicado en TikTok y que no fue posible verificar de manera independiente, se observa cuando un grupo de uniformados son atacados con objetos como una mochila. Acto seguido, un hombre es inmovilizado y sacado del refugio para migrantes ubicado en la isla Randall, en Nueva York. En este incidente estamos reexaminando cuándo hay que entrar y hacer un arresto como ese. Nos aseguramos de manera proactiva de no afectar a los residentes ni a los agentes que participan en el operativo, pero no puedo dejar de enfatizar que hay 3.000 personas en un entorno en el que no pueden hacer nada durante todo el día. Puedes ser la persona más pacífica y si estás confinada en un área físicamente limitada junto a esa cantidad de gente, llega un momento en el que simplemente pierdes la paciencia. Este es el segundo incidente en menos de un mes que involucra a policías y migrantes. El otro ocurrió en las calles de Times Square a fines de enero y ha dejado al menos 11 personas arrestadas. En esta ocasión, la policía dijo que solo un hombre fue removido del refugio y que no se produjeron heridos. La política de albergar por solo 30 días a los migrantes en Nueva York los orilla a vivir en las calles como le pasó a Gerson, y quien de nuevo tendrá que empezar el proceso para solicitar refugio. Pues me toca ir a aplicar otra vez, que son como 5 días, una semana puede ser, para volver a aplicar a otro refugio. El exfutbolista Dani Alves es condenado a 4 años y medio de prisión por agresión sexual. Un tribunal de Barcelona declara a Dani Alves culpable de agresión sexual. El astro brasileño del fútbol ha sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión por agredir sexualmente a una joven en el baño de una discoteca de lujo de la ciudad condal el 31 de diciembre de 2022. La fiscalía pedía una pena de 9 años de cárcel. Durante el juicio, que duró 3 días, el exfutbolista internacional del Barcelona y el Sevilla, entre otros equipos, negó haber cometido delito alguno. Alves, encarcelado desde el 20 de enero de 2023, ha pedido la libertad bajo fianza, pero los jueces no se la conceden porque consideran que existe riesgo de fuga. Dos exmonjas víctimas de abusos sexuales piden justicia y transparencia a la Iglesia Católica. Las 2 mujeres han pedido al Papa Francisco que inicie una investigación independiente sobre un antiguo sacerdote al que acusan de haber abusado sexualmente de ellas. Hablando públicamente por primera vez, Miriam Kovacs y Gloria Planchani señalaron que el muro de silencio que rodeaba al padre Marco Ivan Rupnik tenía que ser derrumbado. Le istituzioni, invece di prendere spunto dalla nostra esperienza per rivedere il proprio modo di agire, continuano a chiudersi in silenzio, nel silenzio che noi lo percepiamo come muro di gomma che rimbalza ogni tentativo di curare la situazione malsana. In realtà sono successi abusi molto gravi, per i quali io persi anche la mia verginità e fui costretta poi ad altri tipi di rapporti intimi, che era evidente la mia sofferenza e il mio ribrezzo davanti a questo tipo di richieste. Tras años de denuncias por parte de otras monjas, el Departamento Doctrinal del Vaticano está estudiando cómo proceder. El acusado, Marco Ivan Rupnik, no se ha pronunciado sobre las acusaciones, pero fue expulsado de la orden jesuita el año pasado. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar.
Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.